Gracias por acompañarnos en Café de Altura. Soy Carlos Muñoz Villarreal y lo invito a la charla de hoy, en la que estaremos conversando con Ezequiel Benítez, funcionario de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, sobre la protección de los recursos biológicos y los acuerdos internacionales que se han logrado en este respecto. Ezequiel Benítez Díaz es biólogo, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó también estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es candidato a doctor por la Universidad de Córdoba, en España. Ha trabajado en la CONABIO desde su fundación por más de 20 años. Actualmente es director general de Cooperación Internacional e Implementación de ese organismo, de la CONABIO. En el pasado ha coordinado documentos como el Estudio de País y la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, publicada en 2000 y cuya actualización para el periodo 2015 a 2030 coordina actualmente. Forma parte de la representación de México ante varios foros internacionales, entre ellos la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, conocida como CITES, y uno de los más importantes espacios de negociación multilateral ambiental del mundo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CDB, creado en 1992, cuyos temas de interés están en el centro de nuestra conversación de hoy. Gracias por estar aquí, Ezequiel, y bienvenido. Un gusto, Carlos. Desde 1992, en aquella, pues hoy bastante conocida Cumbre de Río, se arrancan varios temas ambientales para su atención internacional y uno de ellos es biodiversidad y se conforma el Convenio para la Diversidad Biológica. Para situarnos en el tema, yo te preguntaría muy sucintamente qué alcances tiene el convenio y, digamos, cuáles son las dimensiones internacionales de lo que es la protección de la biodiversidad, que por supuesto tiene muchos componentes de carácter pues mucho más nacional y a veces incluso locales. Sí, cómo no, Carlos, gracias. El Convenio de Diversidad Biológica, como dices, surge en 1992 en la Cumbre de Río. Es un convenio global. Actualmente cuenta con 194 países que son parte de este convenio y trata de cumplir tres grandes objetivos. El primero es la conservación de la biodiversidad, el segundo es promover su uso sustentable y el tercero es evitar la biopiratería de alguna forma sencilla, ¿no? Es el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del alcance del acceso a los recursos genéticos, ¿no? Que es un tema muy ligado también con comercio y con cuestiones internacionales. Así es, mucho de la biotecnología se puede utilizar o se utiliza para aplicaciones médicas, aplicaciones industriales y aquí un poco es estos recursos genéticos fueron obtenidos de manera legal en los países de origen, hay algún acuerdo, hay algún reparto de beneficios, regalías para el país de origen, y eso es parte de lo que también trata de cubrir este convenio, ¿no? ¿Qué avances tenemos? Acabas tú de regresar de la última reunión de la Conferencia de las Partes, digamos la reunión de más alto nivel que tiene lugar cada 2 años en el marco de este Convenio para la Diversidad Biológica. ¿Cómo resumirías tú los avances que hasta ahora se tienen y en particular los avances, los acuerdos de la última Conferencia de las Partes en Corea? Bueno, en estos 22 años te puedo decir que aunque ha habido una mayor sensibilización y compromiso de los países por trabajar en torno a la biodiversidad y reconocerla en su justa dimensión como un componente fundamental para el desarrollo armónico de la vida y en particular del bienestar humano, los avances son muy pocos, ¿no? Ha habido dos... Un tiempo se le ha acusado de estar estancada completamente en realidad al convenio. Sí, desafortunadamente la pérdida de biodiversidad en todo el planeta ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, nunca habíamos amenazado y tratado tan mal a la naturaleza como hoy. Hubo, vamos a decir, 2 momentos. Se hizo un primer plan estratégico para tratar de reducir el ritmo de pérdida de la biodiversidad para el 2010. Y en el 2010, cuando se revisó el plan estratégico, ningún país pudo cumplir con el convenio. Es decir, seguimos perdiendo biodiversidad a una tasa muy importante. Por eso en Nagoya... ¿Tú dirías, digamos,
siendo drásticos, hasta 2010 fue un fracaso lo que se hizo en el convenio. Así es, se reconoció públicamente que ningún país pudo lograrlo y por eso en Nagoya, en el 2010, en la COP10, se establece el nuevo Plan Estratégico 2010-2020. Esto incluye 20 metas de Aichi, Nagoya. Aichi es la prefectura donde se encuentra la ciudad de Nagoya en Japón. Y son 20 metas muy concretas que te hablan desde mayor conocimiento, que la sociedad conozca qué es la biodiversidad y su importancia, pasando por estrategias para su conservación. Se estableció una meta, por ejemplo, en áreas protegidas, donde a nivel mundial podamos tener el 10% de la superficie terrestre como áreas protegidas y el 17% terrestre y el 10% de los ecosistemas marinos bajo áreas protegidas, cuando menos, ¿no? 10% de los ecosistemas mundiales, digamos. Así, sí, marinos mundiales y 17% terrestre, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya hay una meta muy concreta donde cada país debe de tener números similares. México se empieza a acercar a tener arriba del 10% de áreas naturales protegidas terrestres y poder también llegar, ahorita andamos por el 4 o 5 de marinas y terrestres andamos por el 12, 13%, creo yo, sí. Y queremos llegar para el 2020 a tener esta cantidad, ¿no? Esto no solamente con áreas protegidas federales, también estatales, también comunitarias, y yo creo que ya andamos cerca de eso. Pero además de conservación de áreas protegidas, se promueve el uso sustentable, se promueve el acceso legal a los recursos genéticos, a detener la biopiratería, detener la contaminación, promover la conciencia pública, una serie de actividades distribuidas en 20 metas para, por un lado, frenar las presiones de pérdida de la biodiversidad, sí, y por otro lado, fomentar los beneficios que genera para una mejor calidad de vida, ¿no? Y estamos ahorita justamente a medio término. Puede decir también que se reforzó esa conexión entre conservación, en parte de aprovechamiento sustentable, y bienestar, digamos, la conexión con lo social y lo económico del tema ambiental. Es correcto. Porque ha sido una crítica también, ¿no? Sí, yo creo que justamente ahorita que, bueno, preguntabas qué pasó en la última reunión en Pyeongchang, en Corea del Sur, hace un par de meses que estuvimos en la COP12. Bueno, se hizo un corte de caja, digamos, a medio término, en 2014. ¿Cómo vamos en la implementación de este nuevo plan estratégico? Y se genera una nueva publicación que es el Global Biodiversity Outlook 4, que aparece la perspectiva mundial de la biodiversidad. Un diagnóstico, digamos. Un diagnóstico, un corte de caja. ¿Cómo vamos, no? En general, pues las noticias no son muy buenas, ¿no? O sea, seguimos perdiendo biodiversidad, continúa la contaminación, continúa la pérdida de hábitat, continúa una contaminación tanto en aire como en suelo, como en los mares. Sí. Es impresionante el número de zonas muertas que existen en los océanos de todo el planeta. Se reconoce que la meta para evitar la pérdida de corales, de arrecifes de coral por blanqueamiento a causa del cambio climático que estaba establecida para 2015 no se va a cumplir. Continúan las emisiones de dióxido de carbono. Tampoco en 2015 vamos a cumplir con algunas metas. No se va a metas. cumplir porque las emisiones de dióxido de carbono siguen acidificando el océano y el agua ácida disuelve el carbonato de calcio y los corales. Y aunque ahorita apagáramos las máquinas que producen dióxido de carbono en todo el planeta, la atmósfera se tardará años en tener este rebote y no va a ser suficiente para el año que entra a tenerlo, ¿no? Entonces es una meta que sabemos que no se va a cumplir. Y eso pues nos obliga a echarle muchas más ganas a nivel político, económico, de conciencia y tecnológico. Necesitamos mejor información para tomar mejores decisiones e irnos acercando. Y como tú decías hace ratito, está sucediendo un proceso de humanización de la biodiversidad. Ya no se puede conservar la biodiversidad porque es bonita nada más, sino porque dependemos de ella. Conectarse con bienestar. Así es, bienestar, alimentos, servicios ecosistémicos, servicios estéticos, servicios económicos de diversa índole, y por eso es tan importante, sin caer en una metalización de la biodiversidad, reconocer la importancia que tiene para que nosotros vivamos bien, ¿no? Podemos vivir usándola sosteniblemente. Empieza a haber como un movimiento de dejar la conservación del no tocar, a fomentar un uso racional de los recursos naturales que además puede generar riqueza, especialmente para las comunidades locales. O sea, más la dimensión de aprovechamiento sustentable, menos conservación. Sí.
Y estamos hablando de medicinas, de materias primas, de madera que pueda estar certificada, de pesca que sea sustentable, de agricultura que fomente las variedades nativas, bueno, y muchísimas hay actividades. Aprovechamiento, digamos, también sin tocar, por ejemplo, actividades turísticas, ¿no? Sí, sí. Pero que tenga una contraparte económica que juegue también, económica y social, que juegue como incentivo. Que no solamente sean las cadenas hoteleras que vienen con estándares internacionales y contratan extranjeros, o sea, cuál es la participación de las comunidades, no solamente como recamareras y cocineras, ¿no? Sino que participen como empresarios, proveyendo servicios de calidad y teniendo un ingreso decoroso, ¿no? Ahora, en este contexto que tú lo pintas en realidad pues bastante negro hasta ahora, y que yo creo que es bueno decirlo, pues de repente México va a tener una responsabilidad importante, porque ni más ni menos en esta última conferencia de las partes se aprueba el otorgamiento de la sede y con esto de la presidencia durante un cierto periodo del Convenio de la Diversidad Biológica a México. Es correcto. Y tendremos entonces en 2016 la COP número 13, que es la que sigue del convenio, ¿no? Así es. Los Cabos, la sede, y finales de 2016. ¿Cuál es entonces, bueno, primero, por qué México pide hacerse cargo de una, que yo diría es una responsabilidad importante? ¿Qué está buscando México al tramitar y conseguir la sede de la Conferencia de las Partes? Bueno, en esta conferencia en Corea tuve la oportunidad de que el secretario Guerra esté presente ahí y oficialmente presenta la candidatura de México para ser sede. Históricamente no han habido conferencias de las partes en los últimos, para entonces, 10 años en el continente americano. Las últimas 3 conferencias han sido en Asia y la previa estas en Europa. Entonces, después de... La primera en 10 años. Sí, después de 2006, que fue en Brasil, regresaría al continente americano, lo cual consideramos que es importante. Pero a México, pues, le interesa como país megadiverso demostrar los avances que estamos realizando en materia de biodiversidad. Los países megadiversos, los retos para conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad son mayores. Entonces, queremos demostrar ante la comunidad internacional los trabajos que se han hecho en varias áreas, ¿no? La consolidación de nuestro sistema de áreas naturales protegidas, el funcionamiento de las unidades de manejo de vida silvestre como una alternativa de desarrollo, los trabajos de restauración ecológica, la fortaleza de instituciones como la CONABIO, que es de excelencia a nivel mundial en cuanto al manejo de la información sobre biodiversidad y el apoyo a la toma de decisiones. Yo creo que sí hay mucho que decir, pero en México también seguimos con algunas cifras y algunas tendencias preocupantes, ¿no? En materia de biodiversidad. O sea, seguimos, por ejemplo, con problemas fuertes de deforestación, seguimos con incumplimiento de algunos de los planes de manejo de algunas áreas naturales, tenemos especies amenazadas. Así es. Bueno, yo creo que es un buen incentivo de junto con una campaña importante de difusión a toda la sociedad mexicana de por qué la biodiversidad es importante para nuestro bienestar. Esto puede detonar este proceso. Creemos que es una buena oportunidad organizar un evento de clase mundial donde estamos esperando entre 8 y 10 mil delegados de más de 190 países, 194 países, más otras organizaciones que estén presentes en Los Cabos para, bueno, por un lado continuar con los debates de la misma agenda y la parte diplomática que llevan estas conferencias de Naciones Unidas, pero también demostrar que hay cosas que están haciendo en México. Yo creo que esta inducción externa va a inyectar mucho más actividad y conciencia en la sociedad mexicana para movernos en el camino que queremos, ¿no? Esto, digo, así como tú comentas, hay una serie de pendientes que tenemos que apoyar, fortalecer mucho más a la Profepa como nuestra autoridad de aplicación de la ley ambiental, seguir trabajando en las especies que están amenazadas, en estar revisando cuáles tenemos en nuestra norma oficial mexicana que están amenazadas, cuántas tenemos en CITES, y cómo darles un giro, de pasar de la prohibición total a, con técnicas, con información adecuada, fomentar un uso sustentable. Yo creo que esto a la larga va a ser mucho más benéfico para nuestro país.
Es una reunión importantísima. Yo creo que es importante que la gente lo sepa, que se conozca, ¿no? Y hay tiempo suficiente, creo, incluso para que vaya creciendo en ese sentido la conciencia interna del significado de esta reunión. Yo creo que efectivamente es muy importante. Creo que es algo por anunciarlo. Ahora, en términos de contenidos, una reunión de estas, normalmente, como funciona la diplomacia, es el punto final de un proceso, más que ir a decidir en 15 días lo que no se haya resuelto en 2 años, es llegar a cerrar cosas, concluir, y antes de eso hay toda una agenda. ¿Cuál es en este caso la agenda de aquí a la COP13 de Los Cabos entonces? ¿Y cuál es la agenda que le interesa a México impulsar? Porque México va a jugar un papel importante. Claro, es una agenda muy larga. Este es un trabajo que cuando se habló con el secretario de Medio Ambiente y con el canciller, y que finalmente el presidente Peña Nieto dio la autorización para trabajar y someter oficialmente la candidatura, sabíamos que es un trabajo de 4 años. Son 2 años previos de estar participando en las reuniones más importantes para asegurar que las negociaciones avancen correctamente, sí, y no llegar a México, a Los Cabos, con problemas, ¿no? Es una serie de reuniones que van a estar tratando el órgano científico, el órgano que revisa el protocolo de Nagoya, que ya entró en vigor ahora apenas en el 12 de octubre. El protocolo de Nagoya es sobre acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios. O sea, cómo vamos en los diferentes protocolos, cómo va el órgano científico trabajando, cómo va el órgano de implementación revisando que el plan estratégico esté trabajando en las partes más importantes, dando progresos, dar ideas, dar herramientas a los países para ir avanzando. Las discusiones sobre financiamiento siguen siendo muy importantes. Entonces son 2 años previos de estar pendientes de los puntos más importantes para llevar a México una toma de decisiones que sea lo más benéfica para todos. Y después de la COP de Los Cabos son otros 2 años donde México tiene que presidir todos los foros del Convenio de Diversidad Biológica hasta 2018, cuando hace entrega al siguiente país. Sí, por eso son 4 años, tienes razón. Por eso son 4. Son 2 previos, durante y 2 años después. ¿Hay reuniones previstas ya en este momento en esa ruta crítica, digamos, de aquí a la COP de finales de 2016 en México? Hay varias reuniones, están programadas para el año que entra al menos una reunión del órgano científico y otra del grupo de acceso a recursos genéticos. En 2016 a principios hay otra de la reunión del grupo científico y otra reunión del grupo de implementación, y de todos modos van pasando muchas reuniones satélite, ¿no? Ahorita en enero tenemos otra reunión en Alemania donde va a ser la plataforma sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, y ves que es otro organismo que está muy cercano. Está cerca, sí. Y tenemos otras convenciones como la de CITES también, ¿no? Que va a estar ahí también metida, que habla de comercio internacional. Que se refiere para el público, sí, al comercio de especies amenazadas, ¿no? Comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna, que también se conecta con uso sustentable, ¿no? Lo que estamos tratando como México es ser congruente con la posición que está llevando en los diversos foros internacionales en materia de conservación ¿Con qué es pronto para saber? Y evidentemente esto es un proceso que se va construyendo, pero desde la perspectiva mexicana y en este momento, ¿con qué estaría México? ¿Cuáles serían las metas? ¿A dónde se quiere llevar, digamos, como grandes propósitos la COP13 en Los Cabos a finales de 2016 en materia de conservación de la biodiversidad? Queremos fomentar una amplia participación, no solo de gobiernos, también de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e intergubernamentales, de proyectos exitosos que recuperen la esperanza del convenio, ¿no? En materia de conservación, en materia de uso sustentable, en materia de restauración, en materia de transversalidad entre sectores productivos. Queremos, la agenda final todavía es muy temprano, pero entre las principales ideas que se están pensando con Víctor Lichtenegger, que fue secretario de Medio Ambiente y que fue designado por el presidente Peña Nieto para coordinar la preparación, el trabajo cercano con los sectores agrícola, pesquero, minero, turismo, como actividades que nos ayuden a maximizar y trabajar de manera más armónica el componente de biodiversidad. Todo eso está en la mesa, pero
Esas son las principales ideas que nos gustaría mostrar, experiencias exitosas que pueden ser replicadas a nivel mundial. Metas específicas como acuerdos que estén desde ahorita en el horizonte para 2016. Posiblemente una iniciativa global de restauración ecológica que no existe, ¿no? Como una contribución de México y una sobretransversalidad entre sectores productivos. ¿Que supusiera algún tipo de esquema de financiamiento mundial también? Posiblemente también ahí se está viendo alguna manera de poder ayudar, porque el GEF, que es el Fondo del Medio Ambiente Mundial, por mucho es insuficiente para apoyar a los países en desarrollo en la implementación de este convenio tan importante. Gracias, Siquio. Yo creo que van a ser 2 años intensos. Tú planteaste una agenda esencialmente fallida hasta 2010 y luego todavía con algunas fallas visibles ya o proyectadas a 2015. Y la pregunta entonces, ¿cuándo se va a componer, cuándo se va a arreglar el camino? Si la siguiente reunión es en México, en 2016, la reunión de alto nivel, yo diría que hay una responsabilidad importante, y en la medida en que tengamos la capacidad de proyectar cosas, también vamos a tener la posibilidad de hacer la parte nuestra. Yo creo que es un tema al que hay que darle mucho seguimiento. Hay muchísimo trabajo por delante. Como técnicos, como gobiernos, a nivel político, a nivel de sociedad, a nivel sector privado, es importantísimo juntar fuerzas para trabajar en esto. Pues le tendremos que estar dando seguimiento de aquí entonces. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas aceptado participar. Contamos con ustedes, Carlos. Y yo creo que sí, los medios de comunicación también son importantes, que la gente por lo pronto sepa que está en el horizonte la realización de una reunión de primerísimo nivel, de las más importantes que pueda haber a nivel internacional en materia de medio ambiente, coordinada y hospedada por México de aquí a 2016, y que tiene evidentemente una agenda con muchos pendientes. Vamos a tener que darle seguimiento. Gracias, Siquio. Gracias, Carlos. Ha sido Siquio Benítez, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en el próximo Café de Altura.